Lo que quiero yo rescatar de todo esto es algo que muchas veces entra en contraposición de personas que se identifican más con la derecha, con el conservadurismo Mulay. Ujú. Mucha gente dice, no, es que nosotros estamos por la familia, también estamos por el bien, somos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? No, la derecha y el conservadurismo una y otra vez ha demostrado que es una tendencia negativa para la humanidad, y el progreso busca el bien de la gente, la igualdad, la inclusión, la tolerancia, la evolución de nuestra especie, ¿no? O sea, de verdad es muy cuestionable que se pueda tomar algún tipo de principio conservador como algo positivo, ¿no? Tanto que pues ellos siguen enfrascados en la idea de que pues a México vinieron los europeos, o a este continente vinieron los europeos a civilizar a quienes ya habitaban este continente, cuando pues estamos hablando de pues civilizaciones que tenían, vamos, grandes estructuras en cuanto a instituciones, en cuanto a sus propias formas de derecho, sus propias formas de organización. Llegan los europeos a una Tenochtitlan que ya había sido fundada cientos de años antes, europeos que habían estado en Constantinopla, en Roma, en lo que en ese entonces era Madrid, por cierto, que no era nada que ver con lo que es ahora, pero y llegan a una urbe con acueductos, con algo que ellos no conocían, que es el drenaje, ¿no? Con drenaje, con sistemas de reciclaje, llegan a un lugar donde existen instituciones muy específicas, un lenguaje escrito, hablado, etcétera, etcétera, y desafortunadamente pues nos quieren seguir vendiendo la idea de que son ellos los que civilizan, cuando en todo caso fueron los que destruyeron una gran civilización que fue fundada hace 700 años, que fue fundada ese 13 de marzo de 1325, si no me equivoco, no me quiero equivocar, tú dime, ¿no? Y pues también uno de los temas que quería tratar contigo, que queríamos tratar contigo aquí en Con Toño Ruiz, querido Molay. No, pues es un gustazo. Sí, mira, la fecha del 13 de marzo es discutible, ¿no? Hay varias fechas, ¿no? Hay diferentes fuentes que hablan de diferentes fechas, pero es más consenso el que fue en 1325, ¿no? También hay crónicas que hablan de otros años anteriores, posteriores, pero el consenso ha sido en el 1325, ¿no? Y es parte de un proceso, ¿no? No es que un día se levantaron los mexicas y dijeron, oye, vamos a fundar hoy nuestra ciudad, ¿no? No, forma parte de un proceso complejo de migración, por cierto, ¿no? Hablando de migraciones, ¿no? Los mexicas son migrantes, los mexicas son migrantes que venían buscando un lugar donde asentarse 300 años atrás, ¿no? Que se les llamaba los aztecas, ¿no? Digamos que los pueblos de la cuenca del lago, de los lagos, que hoy llamamos el lago de Texcoco, que eran varios lagos, era un sistema lacustre enorme, ¿no? Y maravilloso que secaron los españoles, por cierto, ¿no? Una de sus herencias civilizatorias es haber secado el sistema lacustre del lago de Texcoco. Fíjate, bravo por la civilización de los gachupines. Bueno, pues los pueblos que vivían en las cuencas, a los alrededores de los lagos, llamaban aztecas a quienes habían llegado de Aztlán, ¿no? Y empezaron a tener contacto con ellos y ese contacto significó una relación, a veces unas relaciones diplomáticas pacíficas y a veces confrontación militar, ¿no? Y una medida de fuerza donde poco a poco los mexicas, ¿no? Estos antiguos chichimecas aztecas se fueron convirtiendo en un pueblo cada vez más fuerte y fueron incorporando en su simbología, ¿no? Y fueron madurando, digamos, la religiosidad que ellos traían a estas deidades como Huitzilopochtli. A mí no me gusta llamarles dioses porque el concepto de Dios es un concepto occidental, ¿no? Estas eran deidades es, digamos, un concepto más abierto que nos permitirá comprender mejor la relación que tenían con la naturaleza y con el pensamiento abstracto los pueblos antiguos, ¿no? Y entonces Huitzilopochtli era una figura central para los aztecas
y Huitzilopochtli representa guerra, pero también sol, ¿no? Y está toda esta mitología del águila, ¿no? Del mensaje que un colibrí, Huitzilopochtli es colibrí izquierdo, ¿no? Fíjate, es hermoso, ¿no? Porque el Huitzilín, el colibrí, es el pequeño animalito tan hermoso que vive acá en la Ciudad de México todavía, representaba la guerra, ¿no? Los huitzilines eran los niños también para los mexicas, ¿no? Y los huitzilines eran niños que iban a ser formados para gobernar su país, para cultivar, para defender a la nación, ¿no? No, concepto de país, ¿no? Y eran los huitzilines. Entonces, como algo tan pequeño y tan frágil, en su traslación abstracta en una deidad se convierte en un dios de la guerra, ¿no? Un dios del sol, pero también de la vida, ¿no? Y entonces surge este mito del de, Huitzilín que les dice, muchachos, vayan a buscar un lugar donde encuentren el símbolo de la guerra y el máximo poder del agua sagrada y el fuego, ¿no? El Atl-Tlachinoli, ¿no? Porque ya después se convirtió el águila posada en un nopal devorando una serpiente. Pero el mensaje de Huitzilopochtli es el águila real, que hacen las águilas, pues vuelan, ven todo el panorama y cazan, ¿no? Son guerreras, ¿no? Con sus garras destruyen, ¿no? Y el águila controlando el Atl-Tlachinoli, que es el Atl-Tlachinoli, es el agua sagrada o el agua purificada, el agua que da la vida, y el fuego, algo que se quema, ¿no? Una deidad de contrapuestos, ¿no? Una relación de contrarios, pero que se tienen que unificar, diríamos ahora dialécticamente, para generar el universo, para generar la vida, o para dar la batalla, ¿no? Para ganar la guerra. Entonces, ellos, es poco probable que realmente hayan visto el águila devorando a la serpiente o al Atl-Tlachinoli, ¿no? Pero lo que sí hicieron fue que cuando los pueblos vecinos, ¿no? Y con sus alianzas políticas dicen, bueno, hay que establecerse, allá está este pedazo de piedra, de tierra al centro del lago, toman la audaz decisión de fundar allí la ciudad, ¿no? Y fundarla con un desarrollo tecnológico inusitado que hoy nos haría muy bien recuperar, que es la chinampa, ¿no? Porque en donde ellos fundaron la ciudad, pues en realidad era un espacio pequeño de tierra al centro del lago, ¿no? En donde ahí surge la idea de que vieron ahí al águila sosteniendo el Atl-Tlachinoli, ¿no? O devorando a la serpiente, eh, y fundan ahí lo que va a ser México, Tenochtitlan, ¿no? Y surge un mito creacional, ¿no? Ahí es muy audaz porque se funda un estado, claro, estamos hablando de un proceso, ¿no? Un proceso de varios años, pero se funda un estado, esto es lo sorprendente, a partir de una comunidad viajante que funda un estado, que gana la hegemonía frente a los pueblos aledaños a los lagos, al sistema lacustre de Texcoco, y se genera el mito del Copil que lucha. El Copil es sobrino de Huitzilopochtli, lucha contra Huitzilopochtli, es derrotado y su corazón es extraído y es puesto en el lago como el sostén de la vida, el nopal que va a surgir de allí, donde se va a posar la serpiente a sostener el Atl-Tlachinoli, ¿no? Entonces, tenemos una relación del sol con el movimiento, con el agua, con el fuego, ¿no? Eh, y con la luna, ¿no? Porque luego va a ser México, ¿no? Tiene varias acepciones, hay debates, ¿no? Sobre esto, pero la más aceptada, pues esto del ombligo de la luna, ¿no? Pero el ombligo de la luna no se entiende así como la luna, allá el satélite que le da vueltas a la Tierra, sino la luna como un concepto que vincula la tierra con el cielo, ¿no? Lo terrenal, ¿no? Con lo celestial en términos abstractos y aterriza el ombligo de la luna allí, en la tierra donde está sembrado ese nopal, en la tierra donde hay que construir la,
la civilización, donde hay que construir una nueva ciudad, una nueva civilización, un nuevo comienzo, ¿no? Izcoatl, que gana las guerras de resistencia de algunas de las comunidades que no querían que los mexicas se establecieran, eh, refunda la civilización, ¿no? Destruye, y eso es una lástima, porque él destruye toda la documentación anterior del pueblo azteca, ¿no? Borra toda la historia y refunda la nación mexica, ¿no? Con un nuevo comienzo basado en esta mitología que estamos diciendo, ¿no? Y inicia eso es lo que se supone debió pasar en 1325, ¿no? E inicia la construcción de las chinampas para ganarle espacio al lago, pero no desecando el lago, no destruyendo el lago, sino construyendo suelo que filtre el agua y suelo cultivable, ¿no? Porque además ese suelo es un suelo en donde se va a sembrar la calabaza, el chile, el frijol y el maíz, ¿no? Y eso va a ser el sustento alimentario de todo un pueblo que llegó a ser hegemónico en un amplio territorio de la Vía Yala. La Vía Yala, ese es el nombre antiguo del continente al que luego le dijeron América. La Vía Yala es en lo que ahora llamamos Mesoamérica, que también es a debate esto de Mesoamérica, ¿no? Pero tuvieron una gran influencia bélica, ¿no? Es sorprendente cómo una sociedad en 200 años, ¿no? Se logró articular comercialmente, políticamente, militarmente, con un territorio tan extenso e influir en los pueblos, ¿no? Por eso le llaman imperio, pero es inadecuado llamarle imperio a los mexicas, porque también el imperio es una figura política que se adapta a las formas, a los usos y a los regímenes europeos, ¿no? Esta era una civilización, un estado, ¿sí? Un estado, una sociedad dividida en clases, eso se debe decir, en estratos sociales, pero donde no hay explotación de la fuerza de trabajo, no hay explotación del hombre por el hombre, ¿no? Lo que hay es dominación, ¿sí? Hay formas de dominación de las clases dominantes que, como toda sociedad antigua, tienen la fusión de el poder político con el poder religioso, pero su forma de gobierno no es despótica, sino es una forma de gobierno que se articula piramidalmente, en donde los de abajo de la pirámide no se quedan en la pobreza y en la miseria, cosa que sí pasaba en las sociedades europeas, ¿no? Sino que todos están integrados, todos tienen un papel que jugar, todos forman parte del universo, ¿no? Y la máxima autoridad, pues, es el Huey Tlatoani, que es la autoridad política y es la autoridad religiosa. Pero el Huey Tlatoani no es un rey gordo y opulento que vive a costillas de los demás. El Huey Tlatoani es un dirigente político que rinde servicio religioso a su pueblo y que tiene que estar subordinado, disciplinado a un régimen muy estricto de orden, ¿no? Y de relación sagrada con el universo, ¿no? Con el cosmos, porque él es el que tiene que garantizar la comunicación con lo sagrado, con lo espiritual, con lo divino. Y lo divino para los mexicas y para todas las sociedades mesoamericanas y prehispánicas, lo divino forma parte del mundo material. Lo divino no está separado del mundo material. En nuestras cabecitas occidentales, judeocristianas y ya burguesas, capitalistas, no entienden eso fácilmente. Ni siquiera los cristianos ni los judíos lo entienden fácilmente, porque hay una separación esto del cuerpo y el alma, ¿no? Hasta cuando pasa algo que no entendemos, ¿cómo le decimos? Sobrenatural, ¿no? Porque lo natural es lo que se toca, se come, se huele, y lo sobrenatural es lo que no entendemos. Para los mexicas eso no existe. Para los mexicas todo está integrado en un solo cosmos, en un orden, en un universo, donde la tierra es sagrada, la tierra no se compra ni se vende. Eso todavía lo tienen en los pueblos indígenas americanos, esa relación con la tierra todavía, la resistencia de los pueblos indígenas a la colonización occidental,
considerar la tierra como parte de la vida misma y como madre y como progenitora y como dadora de la vida, a quien tenemos que cuidar y a quien tenemos que agradecer y a quien tenemos que alimentar, ¿no? Y no utilizarla, saquearla y venderla como un medio de producción más, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí le estoy poniendo un ejemplo de una concepción precapitalista y la racionalidad estratégico-instrumental que convierte todo en mercancía, ¿no? Eso fue lo que nos trajeron los españoles. Otro aplauso a los gachupines por traernos la racionalidad estratégico-instrumental, ¿no? Y bueno, pues eso es una de las civilizaciones más ricas de la historia de la humanidad, nadie lo puede negar, ¿no? Más misteriosas, ¿no? Porque pues de 1325 a 1521, en realidad es muy poco tiempo para que un pueblo tenga este desarrollo que dejó sorprendidos a los gachupines, a los españoles, ¿no? Eh, Cuando ellos vieron México Tenochtitlan se quedaron maravillados. Era ninguna sociedad, ninguna ciudad europea se podía comparar con lo maravilloso que era México Tenochtitlan. Y además era una sociedad boyante en crecimiento demográfico plenamente, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues como buenos europeos, destruirla, ¿no? Cuando algo les gusta a los europeos, lo destruyen, lo dominan, lo conquistan, lo asesinan, ¿no? Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Se abocaron a eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque su mentalidad era una mentalidad todavía de cruzados, ¿no? Si bien en Europa estaba emergiendo el proceso de desarrollo del capitalismo, el absolutismo monárquico y la centralización de los poderes en los estados centralizados, estaba surgiendo la modernidad en Europa, la mentalidad con la que llega Hernán Cortés, Cristóbal Colón, Pedro de Alvarado y todos los conquistadores, que en este caso, digamos, bueno, esa mentalidad es una mentalidad de cruzados, ¿no? Una mentalidad de destruir lo que no se conoce, de saquear el oro y de conquistar territorios, ¿no? Y de esclavizar a los habitantes, ¿no? Y viene todo el periodo posterior en el que no abundaré, pero sí quisiera comentar nada más esto. Hoy tenemos entre nosotros propagandistas coloniales. A mí me sorprende eso todo, sobremanera, ¿no? Que en el siglo XXI con instituciones públicas que han hecho un gran trabajo de investigación y de producción de contenidos literarios y que incluso también estar en redes sociales. Tenemos instituciones como la UNAM, el Politécnico, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ahorita está en huelga con los muchachos, ojalá que tengan éxito en sus demandas, ¿no? Ahora tenemos la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Rosario Castellanos, por hablar de algunas, y ellos han producido, en todas estas escuelas se han producido un montón de materiales que demuestran lo importante que fueron las culturas mesoamericanas, lo importante que fue el pueblo y la civilización mexica, ¿no? Lo innovador que fueron en su desarrollo, un gran desarrollo cultural, religioso, tecnológico, astronómico, científico, filosófico, si ampliamos un poquito el concepto de filosofía y no lo dejamos nada más allá en Europa, ¿no? Y hay quienes ahorita, hay como un pseudo historiador que se apellida Sonsonegui, si no me mal recuerdo, que andan haciendo propaganda colonialista, diciendo, no, los españoles llegaron a civilizar, aniquilaron con la ayuda de los pueblos indígenas sometidos por el pueblo mexica, que eran unos asesinos criminales malditos, destruyeron a esos malditos mexicas y construyeron una nueva civilización de amor y paz que hizo las grandes maravillas que vemos hoy en las catedrales de la Nueva España, ¿no? Los vestigios que dejó la Nueva España. Y nos vinieron a hacer el favor los europeos que nos trajeron el castellano, el Quijote de la Mancha y el cristianismo. Qué bonito. Y eso es una mentalidad colonizada y colonialista y una propaganda colonialista que además es falsa historia. Eso en ningún lugar se puede demostrar, no existe nada que demuestre tal relato. Pero ¿cómo podemos entender eso? Sí, efectivamente, lo que pasó con el pueblo mexica fue una batalla. Pedro Salmerón lo dice muy bien, la batalla por Tenochtitlan, un librazo. Eh, lo dice muy bien, es la batalla por Mesoamérica. Efectivamente, había contradicciones internas en la sociedad mexica y en su relación dinámica y compleja con los pueblos aledaños, ¿no? Era una sociedad
guerrera que dominaba por la vía de la guerra, por supuesto. Existían las guerras floridas, ¿no? Existían los sacrificios humanos. Igual, si me das chance, lo puedo comentar un poquito, pero cierro con esta última idea. Hubo este levantamiento de los pueblos con la astucia de Hernán Cortés, ¿no? Que a pesar de que era un cruzado, no era ningún pendejo, eh, aprovechando las contradicciones del sistema de civilizaciones que era la Mesoamérica de aquel tiempo, y con la herramienta de personalidades como Malintzin, ¿no? Que no es ninguna traidora. Malintzin vio por su supervivencia en el momento y era un personaje fundamentalísimo, ¿no? Y, y tenemos 3 etapas que hay que distinguir muy bien, ¿no? Una primera etapa, la expedición, cuando llegan los gachupines a conocer y empiezan a aliarse políticamente con ayuda de Malintzin con las sociedades aledañas a los mexicas, aprovechando las contradicciones que había. Una segunda etapa de la expedición, la guerra, ¿no? Y la confrontación contra los mexicas, lo que llama Pedro Salmerón la guerra por Tenochtitlan, que es un levantamiento que termina siendo la batalla por Mesoamérica, ¿no? La guerra por Tenochtitlan. Y la tercera etapa, la conquista, ¿no? Que es un proceso de conquistas en plural, ¿no? Y además, ese proceso de conquistas no se ha terminado, porque hay pueblos indígenas que siguen resistiendo a la conquista de Occidente, ¿no? Y eso hay que entenderlo para comprender y para luchar por los derechos y la cultura de esos pueblos indígenas ahora en la Cuarta Transformación, ¿no? Y todo el proceso de colonización, ¿no? Que es un proceso de un periodo de larga duración histórica y que sigue vigente la colonización. Por eso tenemos propagandistas del colonialismo, por eso tenemos obras de teatro que vienen a México a reivindicar esta que le llaman bueno, no, vienen a reivindicar su gachupinidad, ¿no? Y con todo el relato anti-mexica, ¿no? Y es parte de la lucha, ¿no? Por eso cuando Andrés Manuel López Obrador exige a la monarquía española que se disculpen por las atrocidades que hicieron, la monarquía española lo siente como una agresión. ¿Cómo los indios me van a exigir a mí que me disculpe porque fui a asesinarlos y a destruir una civilización entera? No, varias civilizaciones, ¿no? Porque sigue la contradicción colonialista, sigue vigente, ¿no? Y pues eso es a grandes rasgos, mi querido Toño, lo que ahora estamos celebrando y conmemorando los 700 años, ¿no? En este mes de marzo, los 700 años de la fundación de la civilización mexica y de la ciudad que hoy es México, México Tenochtitlan, que es el centro político de una enorme república, ¿no? A la que nos quitaron más de la mitad del territorio, el nuevo imperio nos quitó más de la mitad del territorio, pero a la que llamamos México, a todo ese vasto territorio, y que yo creo que el concepto de México es un concepto que tiene que estar en permanente discusión y en permanente reflexión, porque tampoco se trata, como en el siglo XIX, de imponer una identidad nacional que representa solo a un sector de la sociedad. En el siglo XIX la burguesía impuso la nacionalidad mexicana a todo lo que estaba dentro del territorio, le guste o no, y vino un proceso de civilización de los pueblos indígenas, ¿no? Donde se intentó la castellanización de los pueblos indígenas, no funcionó, ¿no? Que eso forma parte de la dinámica colonialista, ¿no? Contra los pueblos indígenas. Y hoy en día más bien se trata de articularnos y construirnos como una nación libre, soberana, como una comunidad de pueblos, una comunidad de identidades que tiene como sostén la defensa de los derechos humanos y la defensa de la dignidad de los seres humanos, ¿no? Entonces, esto nos da para reflexionar desde hace 700 años hasta ahora, ¿no? Que no solo es el centro de la República México, sino todo el territorio nacional, ¿no? No, y hasta genéticamente los mexicanos compartimos precisamente mapa genético con grandes culturas, con por supuesto nuestros pueblos originarios. Me viene a la mente el significado de la palabra Nicaragua, que es el fin,
del Valle del Anáhuac, ¿no? Por ejemplo. Y creo que era, la frase es que era justo y necesario, querido Molay, que se pudiera explicar como lo has hecho fantásticamente, este muy complejo proceso de la fundación de una incomparable urbe como fue la Gran México Tenochtitlan y el gran nivel de desarrollo que dejó boquiabiertos a los europeos para desmentir lo que les encanta poner siempre en los medios de comunicación corporativos. Hoy tenemos que, en la opinión de tu servidor, pues hacernos de este continente nosotros, y expulsar, si no es cierto a los europeos, al menos sí la idea de que llegaron con la civilización a un continente que estaba más que civilizado. Y yo, pues quiero agradecerte que hayas estado en este muy lúdico viernes de Sin Censura con Toño Ruiz. Te pido por favor que también pues, nos compartas tus redes sociales y lo que andan haciendo en tus canales para pues que la gente te vea, te busque por allá. Ya sabes que este micrófono también es tuyo. Gracias. Este espacio lo tienes abierto aquí también, querido Molay. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias. Y mira, mi abuelita decía, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y es una pena que Sin Censura te pase por un momento difícil, ¿no? Pero yo veo que tu canal está teniendo mucho éxito y creo que te va a ir muy bien y a Sin Censura le va a ir muy bien, porque este proceso que estamos viviendo de liberación de las conciencias de nuestro pueblo, de movilización, de agitación, de organización, pues requiere espacios como estos y se van a fortalecer porque cada vez más compañeras y compañeros se van a ir incorporando a la lucha y a la conciencia, ¿no? Entonces te felicito por tu espacio, ¿no? Es un espacio que está teniendo bastante impacto y creo que está muy bien. O sea, insisto en esto, es una pena que sea por una condición difícil, pero vas muy bien, yo creo que tu canal va a crecer mucho y te felicito realmente por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Por el valor y por la convicción que tienes al seguir al frente de un espacio como este, ¿no? Entonces, te va a ir muy bien y yo agradezco mucho que me incorpores a esta batalla también, porque pues es un honor estar con personalidades que admiro desde hace tiempo y en comunicación con un sector tan importante en nuestro pueblo que lo sigue a ustedes, ¿no? Y que te sigue a ti en particular y a Vicente también, ¿no? Entonces, bueno, pues es un gran trabajo el que estás haciendo. A mí me encuentran en Molay Maza, creo que soy el único Molay Maza todavía, entonces a mí me encuentran, a menos de que haya algún No, sí tienes un nombre ¿no? muy peculiar. Algún impostor por ahí, ¿no? Pero no, yo soy el único que hay, hasta ahorita soy el único que hay, creo que en el mundo, ¿no? Y entonces, pues acá me encuentro Molay Maza en Twitter, Molay Maza en Facebook, Molay Maza en YouTube igual, aunque yo no subo nada más que lo que me encuentro por ahí. Nunca me he animado a hacer un canal propio, pero yo trabajo, como ustedes saben, ahí en la 4TV. Tenemos un proyecto que se llama Demosicratos, es un programa que está ahí en la red, búsquenlo, está divertido. Y ahí estamos chambeando, ¿no? Y pues soy militante de base, finalmente yo soy militante de base del Movimiento de Regeneración Nacional y estamos dando la batalla por profundizar la transformación en nuestro país. Organizamos círculos de estudio, yo siempre animo a que la gente organice sus círculos de estudio, pues si quieren ver cómo se hace eso, bueno, nos reunimos los lunes a las 8 de la noche, por Facebook se transmiten las sesiones o por YouTube en Semilleros de Conciencias, y los domingos a las 5 de la tarde, el Círculo Esparta, también se transmite por Facebook. Y así nos buscan, Círculo Semilleros de Conciencia, Círculo Esparta, o en mi Facebook yo publico ahí los flyers para que se metan a esta. Se pueden meter y discutir con nosotros y es totalmente libre. No tiene uno que ser ni militante ni simpatizante de nada. Si quiere uno entrar, discutir, aprender o aportar, puede hacerlo sin ninguna limitación, mi querido Toño. Pues acá estamos para servirles. No, pues yo te quiero agradecer, muchas gracias por estas palabras de aliento. Estamos en la misma lucha, estamos hombro con hombro en esta lucha por el progreso. Y pues ya sabes, quiero insistir hasta el cansancio, Molay, que este espacio está abierto para ti. Si en algún momento tienes un tema, háblame y vamos, manda un mensaje, lo que gustes. Y aquí está el micrófono y la cámara abierta para Molay Maza Ontiveros. Muchas gracias. Compañero Tlazocamati Miak. Tlazocamati. Ahora que estamos pues obviamente cercanos a nuestra verdadera cultura. Muchas gracias, Molay. Orgullosos mexica, Tiahui mexica. Siempre.
Pues ahí tiene usted al historiador Mulay Mason Tiveros aquí en Sin Censura con Toño Ruiz.